Seguimos con cuestiones que hacen Sí. referencia a la historia, al origen, a esta cuestión bien antropológica del hombre y su consumo de sustancias, sea por dolor, sea por placer. Bueno, yo en realidad podemos estar horas ahí, pero vamos a lo concreto, que son los desafíos para políticas públicas de seguridad, políticas públicas de salud, ¿no? Sanitarias. Eh, ¿quién no habló en el bloque Yo, anterior? Glenda. extrañamente. A ver. Bueno, yo acuerdo con el doctor Radió que hasta que no se compruebe que eso es, porque una cosa es que exista ese tipo de medicamento, y menos mal, como dijo Connie, que exista, pero otra cosa bien diferente es que entre para consumo de otro tipo. Entonces, no alarmarnos, pero sí estar alertas, muy alertas. Porque, a ver, cuando esas cosas pasan, tenemos que estar alertas porque después nos invaden de tal manera que hoy, yo no digo que nos estén aplicando políticas para tratar de mejorar, para tratar de cerrar bocas, para tratar de todo lo que se les pueda ocurrir. Pero acá hay una realidad que nos golpea a todos. Las políticas, no estoy hablando de gobiernos, que quede claro, esas políticas al día de hoy no han dado resultado, porque seguimos con los mismos problemas de las bocas, seguimos con los mismos problemas de la gente violenta por la adicción, seguimos los mismos problemas adentro de los centros educativos, que los hay, y hay muchos más de los que realmente se denuncian, porque cuando pasa un problema con un alumno que ya el docente o el centro educativo sabe que es adicto, eso no se denuncia. Se trata de resolver en el centro educativo, que además estoy de acuerdo con los docentes que hacen eso, ¿verdad? Porque la forma no debe ser punitiva, sino hay que hacer otra cosa. Entonces, a mí me gustaría saber, porque tampoco es... Yo no estoy de acuerdo en el sentido de ser permisiva con los adolescentes. Eso es lo primero que quiero decir. No, los adolescentes, no. A los adolescentes, la familia, los que sean responsables, e incluso el Estado como educación, por ejemplo, o el Estado como salud, el Estado como Ministerio del Interior, lo tiene que cuidar al igual que la familia. Pero a mí me gustaría saber, doctor, es reciente, capaz que no se lo estoy preguntando con mala intención, pero primero, ¿ustedes tenían conocimiento de que eso podía entrar? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, de entrar, ¿están pensando en alguna alternativa que tampoco lo va a contar acá? Porque yo no quiero que la cuente, porque se van a enterar todo lo que usted está pensando para hacer. Pero sí digo, para que le podamos pasar a los uruguayos, porque este programa lo ve mucha gente, y lo ven todo el país y lo ven fuera del país también. Los comunicadores en esto, y esto va derecho no solo a Victoria, a todos los comunicadores, tienen una función fundamental porque están sentaditos ahí y hay mucha gente que los sigue con mucha simpatía, como otros no quieren. Esto es la viña del Señor. No todo el mundo te quiere, ni todo el mundo no te quiere. Entonces, repito las preguntas. La primera, si hay alternativas, y la segunda, si hay políticas nuevas para aplicar. Radio. Dos cosas. La primera es, las chances de que ingrese son, de hecho, ya existe en el Uruguay para uso médico y las chances de que ingrese a través de vías ilegales son posibles. Si ha ingresado en otros países, ¿por qué no en Uruguay? Sobre todo considerando que las magnitudes pueden ser pequeñas y con eso alcanza, ¿no? El tema ha estado presente desde hace mucho tiempo. El año pasado participamos junto con la Embajada de Estados Unidos de reflexiones en este tema. Nosotros en diciembre asumimos la presidencia de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas y el tema estuvo presente y de hecho el ministro Lema ha estado reunido con la embajadora de Estados Unidos. Nosotros tenemos previsto reunirnos en los próximos días. El subsecretario de Salud Pública ha promovido una coordinación entre los organismos que podemos estar involucrados en esto para discutir el tema y para tener posición. O sea, el tema está presente. La eventualidad de que ingrese es un dato de la realidad, yo eso quiero decir. Pasa que no
hay un triángulo que tiene, digamos, en los vértices distintas cuestiones. Una cosa es la sustancia, otra cosa son las personas y otra cosa son las circunstancias. Exacto. Y las circunstancias que se cumplen en Norteamérica no son las que tenemos nosotros acá. O sea, hay un montón de países donde el fentanilo ya está. España es uno de los países donde más hay denuncias pero está a años luz de lo que está pasando en Norteamérica. ¿Por qué? Porque no se dan las mismas condicionantes. Hay cuestiones hasta geopolíticas en Norteamérica para que estas cosas estén pasando. Y además hay otras cuestiones que tienen relación con que en Estados Unidos la adicción precedió a la sustancia. La gente se había hecho adicta a un medicamento por causa de que un laboratorio ocultó pruebas de que el medicamento producía adicción. Cuando el Estado intervino y retiró la sustancia, la adicción ya estaba presente y la gente salió a buscar alternativas. Y lo que buscó fue la heroína, y como la heroína rindió poco, los narcos empezaron a mezclarla con fentanilo. Y el fentanilo viene de China, y el fentanilo y los precursores vienen de China o de India, con lo cual esto habla del doble discurso que hay en Oriente en estas cosas, que no se discute el tema, nadie habla de regulación, pero nos dan el fentanilo, se produce el opio en Afganistán. ¿Hay problemas de consumo problemático en Oriente? No tengo ni idea, de verdad. Por supuesto que hay consumo problemático. No debe haber ningún país que tenga más consumo problemático de alcohol que Rusia, por ejemplo. Bueno, ¿no? está, probablemente. Sí, que nos da gracia por el vodka, pero digo. Una guerra en el siglo XIX por el opio. La guerra del opio. O sea que los problemas de consumo problemático están presentes en todo el mundo. Lo que pasa es que en algunos lados se pueden hablar y en otros no. Eso es lo que pasa. La otra cosa que quiero decir es: los usuarios de sustancias psicoactivas no son la excepción, ni los raros, ni los menos. Todos nosotros usamos sustancias psicoactivas. Alcohol, café, mate, cerveza, vino, whisky y otros cannabis y otros cocaína y otras cosas. O sea, la excepción o psicofármacos. Claro. La excepción sería el que no consume. Pero hay algunas que están prohibidas y otras que no están prohibidas. El límite entre lo que está prohibido y lo que no está prohibido es arbitrario y forma parte de una convención y no tiene nada que ver con que la sustancia sea saludable o perjudicial para la salud. ¿Qué quiero decir? El veneno de ratas no está prohibido y es perjudicial para la salud, les prometo. No, pero gracias. Sí, pero la gente... Es el anticoagulante, es el anticoagulante que usa la mayoría de los televidentes. Si alguien le cuenta un tarado. Paracelso decía que la dosis hace al veneno y el veneno de ratas es una medicación que se llama... puede decir la marca comercial, Choice, que usa la gente para lo que tiene patología cardíaca. ¿Cómo se llama? Choice. Es el veneno que se usa para las ratas. Pero entonces hay cosas que son perjudiciales para la salud y no están prohibidas. Las armas no están prohibidas y no son muy saludables hasta donde yo sé. Porque entonces lo que quiere decir es que el límite que nos... ¿A qué tenemos que apuntar? Eso es lo que yo te ¿A qué tenemos que apuntar? Yo creo que a cambiar el chip. El día ¿Cuál sería el siguiente chip? El día que nosotros decidimos prohibir, que fue hace poco, en términos, la humanidad existe sobre el planeta Tierra hace 6.000, que usa drogas hace 6.000 años y que están prohibidas hace 100. El día que nosotros... ¿Ese día la embarramos? El día que nosotros decidimos prohibir, decidimos otra segunda cosa, que es regalarle el negocio más lucrativo en la historia de la humanidad al crimen organizado. En ese camino se entra fácil, pero se sale difícil. Y sí, porque ahora... Pregúntele a cualquier narco si quieren que legalicen. Pregúntele a cualquier narco si quieren que legalicen. Seguro que no van a querer. No, ya escuchamos la nota Marcet, que era la primera en no estar interesada en la Pero perdón, una cosita. Pero pará. Sí. Porque me sorprende, o de verdad, el narconegocio y el crimen organizado, en estos 100 años, cuando se empezaron a prohibir, ya se infiltró y está, y duerme contigo, seas quien seas el país que seas y el gobierno que sea, o de verdad, ¿por qué nadie avanza en este sentido? Eso no porque es incluso así, Uruguay avanzó con la marihuana y, tampoco es que toda la región dijo, dale que va, no, al contrario, hasta se nos señaló. Entonces, visualizar un mundo donde estén legalizadas todas las drogas... Yo no me lo puedo imaginar. A mí no me gusta usar la palabra legalizar, primera cosa, porque... ¿Cuál sería? Porque legalizar implicaría que lo natural fuera la prohibición. Y en realidad lo natural no es la prohibición. Autorizar. El día que en Estados Unidos se decidió prohibir el alcohol, porque Estados Unidos tenía un problema con el consumo de alcohol, pasaron a tener dos problemas, el alcohol y Al Capone. Y entonces lo que hicieron no fue legalizar el alcohol, fue derogar la prohibición.
El camino es desandar el camino de la prohibición. ¿Cuál es el problema? Que la prohibición se entra fácil pero se sale difícil. ¿Por qué? Porque generamos intereses y generamos problemas a partir de la prohibición. O sea, esto va a ser un proceso gradual, que empieza por un cambio cultural. Tenemos que cambiarnos el chip de la cabeza. A los 2 minutos que termine este programa van a tener todo el mundo agregándome epítetos y diciendo que soy un delirante y que soy no sé. Porque yo tengo una estructura mental conservadora, asumo que debo ser el único político del Uruguay que se asume conservador, pero entiendo que acá hay que rendirse frente a la fuerza de la evidencia. Y es obvio que este camino que asumimos hace un siglo no nos trajo más que problemas. El problema mundial de las drogas existe desde que prohibimos y las drogas existen desde siempre. ¿No será que el problema mundial de las drogas es el problema de las políticas que hemos diseñado desde hace un siglo en torno a las drogas? ¿Qué política tenemos? Yo ahora me daba gracia escucharlo a radio decir que se define conservador, pero esto del tema de cómo pararnos frente al consumo de drogas y demás... Tenés al liberal, pero tenés al progresista, y se había vuelto muy progre esto de la droga, ¿no? De liberar y consumir sin... Yo nunca me definí progresista, no me gusta la palabra progresista, en realidad yo creo que, primero porque implica que implica un autoelogio insostenible, es decir, que uno es a favor del progreso y los demás no, un autoelogio insostenible. Pero además si tiene... La palabra progresista hoy se le ha dado como a todo, como el idioma, es una materia dinámica. Es insostenible desde el punto de vista epistemológico, porque implica que uno conoce a priori el sentido y la dirección del progreso, y no se conoce el sentido y la dirección del progreso. En realidad, yo comparto con Heráclito de que lo único permanente es el cambio. Y entonces lo único... Y el río no es el mismo. Y entonces lo que nosotros discutimos es sobre la dirección y el sentido del cambio, y no sobre quién quiere cambiar y quién no. Lo que discutimos es sobre alternativas. ¿Ha intentado desde este rol que tiene en esta administración sugerir algún viraje en tema de políticas públicas justamente vinculadas a las drogas? Yo sé que por estas horas, anunció que iban a dejar, no sé si es algo que ya está decidido o que va a proponer, que no haya más registro, por ejemplo, de consumidores de marihuana en las farmacias, ¿no? Mi idea es que no haya necesidad de registrarse para adquirir en las farmacias. Esto tiene muchas razones. La primero porque yo soy filosóficamente contrario al registro. A ver, en Uruguay uno puede tomar alcohol hasta el coma y nadie le pregunta cómo se llama, pero para fumar una pitada de un porro tiene que dejar el número de zapato que calza. Va a ser una cosa insostenible, pero además... Y porque jugamos a ser más liberales, pero con unas culpas y unos tabúes. Porque desandar es más difícil, una vez construida la provisión, es más difícil desandar el mecanismo. Claro, cuando nosotros porque ahora, ¿qué va a ser él? ¿Un proporro o no? Sí. Nunca seguramente probé, nunca pité. Es como yo. No, pero lo que tenía que ser Victoria. La otra cosa que quiero decir es que cuando nosotros miramos a cuánto llegamos con el mercado regulado de cannabis, llegamos más o menos a la mitad de la población. Pero hay un sector particular de la población, el que está más excluido, para el cual registrarse es una montaña demasiado empinada. Si vos le pedís a una persona que está en situación de calle que se registre y por lo tanto tiene que presentar certificado de domicilio, le estás haciendo imposible la gestión. Entonces lo que me parece es que... después tenés los que les da vergüenza, ¿no? Además de eso. Y además la otra cosa que evitaríamos con el registro es que los ciudadanos extranjeros no residentes también puedan comprar, porque a partir de ahí, ¿por qué le vamos a negar la venta si no tiene que... Por portación de cara de nórdico no sería conveniente, o por tener acento portugués tampoco. Entonces me parece que ahí vamos a modificar eso. Me parece Bien, que el tenemos camino... que ir cerrando. Yo entiendo lo del camino, pero a mí me preocupa otra cosa. ¿Qué? Nosotros para entrar en esa ruta tendríamos que tener un sistema que la gente pueda acceder a la contención del daño en salud que no estamos teniendo. De acuerdo. Entonces, nosotros... Sí, hacemos todo eso, precioso, está bien, puede ser la estrategia, pero ¿y qué hacemos con los tratamientos que hoy por hoy acceden 4 o 5 porque los pueden pagar? Pero yo voy a decir que eso no es así, porque los que acceden 4 o 5, que no son 4 o 5, son un poco más, es a las internaciones. Sí. Pero yo tengo los números. Nosotros tenemos 30.000 consultas en los últimos 10 años y hay cantidad de gente... A ver, cuando nosotros pensamos en la atención de la salud, perdona Victoria, lo voy a tratar de hacer breve. Nosotros siempre vemos en las publicidades las sirenas, los giroscopios, ¿no? Sí. Pero la atención de la salud es desde el primer día que nacemos hasta el último. Y mucha gente que no va a salir en la tele atiende todos los días en la policlínica de su barrio.
También para el uso de sustancias psicoactivas hay tratamiento de primer nivel y ambulatorio que no está promovido. Pero es que no son suficientes. Pero no igual. Yo entiendo que no está promovido, pero no es suficiente. Y no es suficiente. Y la otra cosa que quiero decir, cuando los usos problemáticos de sustancia, cuando los usos de sustancias son problemáticos, muchas veces constituyen patologías. Y Uruguay para las patologías diseñó un Sistema Nacional Integrado de Salud. No le pidamos a estructuras paralelas que resuelvan lo que no resuelve el Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿No? Bueno, hay que pensar cómo hacemos eso, porque las instituciones mutuales y el prestador público tienen obligaciones en ese sentido. Pero sin embargo no lo hace. No lo hace. Bien. Tenemos que pensar. Le agradezco muchísimo, Radio, por habernos acompañado. No, al contrario, en el día de ustedes hoy, siempre son muy amables conmigo. Muchas gracias. No, por favor. Ojalá que... Bueno, siempre son delicadas, siempre son polémicas, siempre son complejas las razones por las cuales nos toca invitar al secretario de la Junta Nacional de Drogas. Pero muchas gracias por su presencia. Nosotros ahora vamos a pasar a conversar con...